Gloria a Jesús, aleluya. Estábamos teniendo unos inconvenientes técnicos, pero aquí estamos. Aleluya. Transmitiendo para Radio Fuego de Gloria a Dios Jesús. Network C.W. Aleluya. World desde California, Argentina, Gloria a República Jesús. Dominicana, Salvador, Dios es bueno. Guatemala, México, y expandiéndonos para llevar el nombre de Jesucristo a las naciones y sea proclamado el mensaje de amor, el mensaje de salvación. WhatsApp 6616 23 58 39. Aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Estamos hoy, su hermano pastor Antonio Polanco, estamos transmitiendo desde aquí, desde Radio Fuego de Dios. Hoy es un día muy especial, hoy es un día muy maravilloso. Este es nuestro segmento, Hablemos de la Biblia. Entonces es necesario que nosotros hablemos de la Biblia y que nosotros conozcamos los principios bíblicos necesarios para vivir un evangelio genuino, un evangelio real, un evangelio que esté lleno del poder de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. Dios es bueno, Dios es maravilloso. En este día nosotros tenemos un tema muy maravilloso, tenemos un tema muy especial, tenemos un tema que todo creyente debe de vivir, todo creyente debe de estar activo en este sentido, que es la oración. La oración, tenemos y vamos a hablar en esta noche de principios fundamentales de la oración. También vamos a mencionar lo que es el impacto de la oración en la vida del creyente. También vamos a tocar la parte de lo que es la oración como fundamento principal en la vida del creyente. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, si bien es cierto, hay un principio fundamental de la oración que todos los creyentes conocemos, que todos los creyentes hemos visto, que todos los creyentes hemos escuchado, e incluso las personas que no son creyentes, pero en su niñez tuvieron una cercanía con la iglesia, se les mostró un principio fundamental de qué es la oración. Y así vamos a iniciar esto, haciéndonos esta pregunta y respondiendo qué es la oración. La oración, en su interpretación básica de lo que se nos ha enseñado incluso en nuestra niñez, la oración es hablar con Dios. Esta es la interpretación que completa el todo de lo que es la oración, pero tiene respuesta un poco más profunda, porque la oración no es el simple hecho de hablar con Dios, sino que la oración es la forma esencial de nosotros comunicarnos con Dios, una comunicación de Él con nosotros y nosotros con Él. Es también la oración la forma por la cual nosotros obtenemos las bendiciones del poder de Dios. Esto es la oración. La oración es más que una simple comunicación de nosotros hablarle a Dios, de nosotros pedirle a Dios, sino que la oración es la comunicación que nosotros podemos tener para con Dios, para que Él haga con nosotros como a Él siempre le ha placido. Esto es la oración. Y nosotros, conociendo estos principios fundamentales, tenemos que entender que la oración es la esencia misma de todo creyente. Todo creyente tiene que tener en su vida una oración constante, porque de esta manera nosotros obtenemos la intimidad con Cristo Jesús. La oración es lo que hace que nosotros intimemos con Jesús. La oración es la que hace que nosotros intimemos con nuestro Maestro, intimemos con nuestro Padre. Es la oración
el principio fundamental para nosotros hablar con Cristo en toda nuestra manera de vivir. Gloria a Jesús. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros como cristianos hemos sido llamados con principios fundamentales, y dentro de estos principios está el que nosotros tenemos que orar constante y fervientemente. En una ocasión estaban los discípulos con nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Estaban antes de Jesucristo ser entregado, y Jesucristo estaba gimiendo. Incluso la Biblia refleja que Jesucristo, los sudores eran como gotas de sangre. En ese tiempo de oración, en el momento en el cual Jesucristo estaba hablando con Dios, porque estaba haciendo una oración intercediendo por lo que iba a pasar. Y cuando Jesucristo va donde están los discípulos, Jesucristo hace una referencia. Y Él dice, ni siquiera una hora pueden orar, dándonos a entender de que la oración es tan importante que nosotros tenemos que hacer una oración constante, hacer una oración sin detenernos, y hacer una oración que en nuestra vida se pueda reflejar lo que es la oración constante a Cristo Jesús. La oración, nosotros estamos tratando de explicar al creyente que la oración es más que un simple momento de rodillas. La oración es más que un simple tiempo que nosotros podamos pasar en la iglesia de rodillas antes de iniciar un culto. La oración es más que una simple petición para que una persona pueda recibir sanidad. La oración es más que un simple momento de intersección por una nación. La oración es el instrumento que Dios ha dado a la iglesia para manifestar su poder, para manifestar el poder glorioso de Jesús, para manifestar el poder glorioso de su salvación. Pero hay algo muy importante que nosotros como creyentes tenemos que entender, que nosotros como creyentes tenemos que conocer, que nosotros como creyentes tenemos que vivir. Hay una parábola la cual Jesucristo hace referencia cuando está ministrando acerca de la oración. Jesucristo hace referencia a una parábola muy maravillosa, a una parábola muy conocida por muchos de nosotros, que es la parábola del fariseo, que es la parábola de este fariseo que fueron al templo, el fariseo, a orar. Gloria a Jesús. Esta parábola nos hace referencia a cómo nosotros, cuál debe ser nuestra actitud cuando nosotros vamos a orar, cuál debe ser, cómo debe estar nuestra vida cuando nosotros vayamos a orar ante Dios. Cómo debe estar nuestro corazón en el momento en el cual nosotros vamos a orar ante Dios. Y esto es muy, muy importante, nosotros saber que hay una actitud la cual nosotros tenemos que tener frente a la oración. Nosotros no podemos orar por orar. Nosotros no podemos orar simplemente para que las personas vean que nosotros oramos. Nosotros no podemos orar para que las personas entiendan que nosotros estamos orando bien, sino que nosotros tenemos que orar entregado a Dios. Nosotros tenemos que orar fieles a Dios. Nosotros tenemos que orar con un corazón compungido ante el Padre. Nosotros tenemos que, cuando vayamos a orar, ir ante el Señor humillados ante Él. Ir ante el Señor humillados para que Dios pueda hacer de nosotros como Él quiere, para que Dios pueda hacer de nosotros como a Él le place. Nosotros tenemos que orar siempre y estar dispuestos a la voluntad que Dios determine para nuestra vida en el momento que nosotros estamos orando. Dice en Lucas 18,
en el verso 10, vamos a tomar este texto como el texto fundamental para hablar de lo que es la oración. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un publicano. Dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, esto pasaba, el fariseo hablaba de sí mismo en la oración. Él no estaba hablando de Cristo, ni exaltando a Cristo, ni siquiera hablando con Cristo, sino que estaba hablando consigo mismo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, mas el humillado será enaltecido. En este momento nosotros podemos empezar a hacer esta reflexión de qué es la oración, de cuál es la importancia de la oración. El publicano se acerca ante Dios. Nosotros podemos entender que en la antigüedad, en este tiempo, todo el mundo tenía una hora y era algo tradicional que las personas vayan al templo a orar. Y en esta tradición de que las personas iban al templo a orar, estas 2 personas coinciden en este tiempo, coinciden en este momento de oración. Y el fariseo, en su altitud de que él era alguien, de que él había conseguido algo, se pone de pie a orar. La Biblia nos enseña de que la oración no simplemente es una oración de rodillas. Nosotros, para orar, tenemos que interceder ante Dios, clamar ante Dios. Y él se pone sobre sus pies a orar y mirando al cielo empieza a enaltecerse a sí mismo, empieza a hablar de sí mismo, empieza a enorgullecerse de sí mismo, empieza a hablar del hombre y a exaltar al hombre, a poner al hombre en alto. Y sus oraciones eran para él gloriarse de lo que él podía hacer. Cuando nosotros hacemos oraciones para gloriarnos de lo que somos como seres humanos, entonces estas oraciones simplemente son oraciones vacías, que simplemente llenan nuestro ego. Estas oraciones llenan nuestras vidas secas del Espíritu de Dios, pero no alcanzan la intimidad con Cristo, la intimidad con el Señor, porque estas oraciones son oraciones vacías. La Biblia hace referencia a que en muchas ocasiones nosotros cuando oramos pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque hacemos oraciones vacías conforme a propósitos del hombre. Porque la oración debe tener un propósito claro, es llevar al hombre a Cristo, no hacer que los deseos carnales del hombre sean saciados. Y este fariseo estaba haciendo una oración juzgando incluso a las otras personas como que él era mayor que las otras personas por los hechos humanos que él hacía, por los hechos naturales que él hacía. Entonces, a diferencia de este fariseo, el publicano, sin quererse incluso acercar al templo, se puso de rodillas y empezaba a clamar a Dios, tocándose en el pecho, porque él entendía que él era un pecador, porque él entendía que él no era merecedor de lo que Dios daba a su vida. Y él oraba diciéndole al Señor que sea propicio de sus pecados, que tenga misericordia de sus pecados, que lo ayude con los pecados que él tenía, que lo salve de los pecados que él había cometido, porque él sabía que era hombre pecador. Pecador porque la palabra nos enseña que todo el hombre es pecador, porque se ha separado de Dios en el momento
que Adán pecó, la vida del hombre es una vida de pecado. Entonces, este publicano, al momento de orar, él expresaba que tenía una necesidad de que Dios a él le transforme su vida, de que Dios a él le cambie su corazón. Fíjense que hay unos principios que nosotros tenemos que entender. Al templo en ese tiempo se iba solo a adorar. Al templo en ese tiempo era a acercarse a la presencia de Dios. El fariseo fue a exaltarse, a levantar su propio ego. A diferencia de que el publicano fue ante Dios a mostrarle su corazón, a mostrarle su vida para que Él tenga misericordia. Entonces, nosotros no podemos ir ante Dios con una oración altiva. Nosotros no podemos ir ante Dios con una oración orgullosa, sino que nosotros tenemos que ir ante Dios humildes para que Dios pueda cambiar nuestros corazones. En Judas, en el verso 20, Judas es un libro de un solo capítulo, en el verso 20 dice lo siguiente: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y esta es una parte esencial de la oración. Uno de los fundamentos principales de la oración es esta. Es que nosotros tenemos que orar en el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que orar en el Espíritu de Dios. Porque viendo este principio, entendemos que hay dos maneras de orar. Esto es igual que las maneras de adoración. Jesucristo en una ocasión a la mujer samaritana le dijo: va a haber un momento que ni en aquel lugar ni en el otro se va a adorar, sino que los verdaderos adoradores, hablando de que hay unos adoradores que no son verdaderos. Entonces en esto también nosotros podemos expresar que hay una oración que no está basada en el Espíritu Santo, sino que es una oración basada en los principios carnales del hombre. Entonces, en Judas, esta escritura está que nosotros tenemos que edificar la fe, la santísima fe, en la oración en el Espíritu Santo, dándonos a entender de que la fe que salva al hombre está fundamentada en una oración que el Espíritu Santo intercede por el hombre, no en una oración que el hombre intercede por sí mismo, sino en una oración que el Espíritu Santo intercede por el hombre, que el Espíritu Santo pone en el corazón del hombre qué pedir, qué decir, en los principios de la oración, en los principios fundamentales del Espíritu Santo, porque así nosotros podemos ser edificados por el poder del amor de Cristo a través de la oración. Por el poder del amor de Dios a través de la oración. Y esto es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Que nosotros oremos en el Espíritu Santo. Que nosotros seamos edificados a través de una oración espiritual. Oración a través de súplica. Oración contrictado en nuestro corazón para nosotros hallar gracia y voluntad en Jesucristo. Esta oración, cuando nosotros oramos en el Espíritu Santo, nosotros podemos atraer a nuestra vida el poder y las fuerzas que el Espíritu Santo transmite a los corazones de cada uno de los creyentes. Las oraciones a través del Espíritu Santo nos acercan más a Dios. Estas oraciones nos llevan más a nosotros acercarnos a Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que las oraciones en Cristo Jesús traen unos principios fundamentales los cuales nosotros no podemos violentar. Nosotros no podemos orar por deseos carnales. No debemos orar por los deseos carnales. Porque la palabra dice que cuando nosotros buscamos del reino de Dios y su justicia, cuando nosotros nos fundamentamos en una oración en el Espíritu Santo, entonces las cosas naturales serán añadidas. Sin necesidad de nosotros pedirlas, serán añadidas. Porque esto es lo que dice la palabra. Entonces, cuando Judas hace esta explicación, no estamos hablando de Judas el Iscariote, sino de el hermano de Jesús, que es conocido como Jacobo. Este Judas hace
énfasis en su carta. En lo primero él habla de las falsas doctrinas y los falsos maestros. Después él habla de la amonestación y exhortaciones y de la doxología. Pero en el principio que estamos tratando de la oración es cuando él hace referencia a estos principios fundamentales de la amonestación al hombre y la exhortación a qué él debe de hacer. Entonces, él nos explica que en la carne nosotros no debemos orar. Esta estimulación que no son de la gracia, para que cosas que son carnales se le den. Pero la oración es en el Espíritu, la oración en el Espíritu es la que agrada a Dios, porque esta es la oración que acerca al hombre al propósito de Dios. Es la oración espiritual, la oración nuestra mente a Cristo. Fíjense lo que dice en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el dará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo le he dicho. Cuando nosotros oramos en el Espíritu Santo, entonces Cristo abre nuestras mentes. Cristo transforma nuestros pensamientos. Cristo cambia nuestra manera de pensar. Nosotros podemos recibir del Espíritu Santo cada una de las cosas, incluso que tenemos que hablar. Trae a nuestra vida una mente distinta, y en este momento cuando nosotros hacemos oraciones en el Espíritu es cuando nosotros podemos nuestra vida de tal manera que nuestra vida es manifestada de una manera distinta. Entonces nosotros tenemos que entender que esta es una oración especial. Cuando nosotros oramos en el Espíritu podemos abrir nuestro entendimiento. La oración en el Espíritu nos enseña acerca de Cristo, nos enseña acerca de Él. Según Juan 15:26, que dice de la siguiente manera: pero, gloria a Jesús, cuando venga el Consolador, dice Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os envíe al Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Cuando nosotros nos enfocamos en una oración en el Espíritu, entonces el mismo Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Nos enseña, nos muestra quién es Cristo Jesús, cómo nosotros tenemos que vivir para acercarnos a Cristo Jesús. Y es la manera en la cual nosotros nos damos a conocer con Cristo Jesús. Cuando nosotros oramos en el Espíritu es cuando Él conoce nuestras vidas, es cuando Él nos conoce a nosotros, porque nosotros empezamos a obrar conforme al propósito que Él ha determinado para nuestras vidas. Porque esta oración en el Espíritu es la oración que nosotros hacemos para nosotros enfocar nuestra vida en el propósito de Cristo. Fíjense lo que dice Romanos 8, 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como nos conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando nosotros oramos en el Espíritu Santo, entonces Él, nuestras debilidades, cómo nosotros tenemos que manejarnos, cómo nosotros tenemos que vivir, cómo nosotros tenemos que caminar. El mismo Espíritu Santo es quien nos guía y nos muestra la manera en la cual nosotros tenemos que hacer las cosas. Cuando nosotros nos enfocamos en una oración en el Espíritu, en una oración espiritual, en una oración conforme a lo que Dios ha establecido. Y esto es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros
Oremos en el Espíritu para que el Espíritu interceda por nosotros, para que el Espíritu abra nuestro entendimiento, para que el Espíritu nos enseñe acerca de Cristo, acerca de su propósito y acerca de su voluntad. Porque no hay manera de que cuando nosotros oramos por los deseos carnales, cuando nosotros oramos en la carne, nosotros podamos acercarnos a Cristo. Cuando nosotros oramos exaltando lo que nosotros creemos que somos, lo que nosotros creemos que hemos hecho, entonces nuestra oración no nos va a justificar. Nuestra oración no nos va a acercar a Dios. Nosotros tenemos que edificar nuestra oración en la santísima fe. Nosotros tenemos que edificar nuestra oración en el propósito especial de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que edificar nuestra oración en lo que Cristo quiere para nuestras vidas. Tenemos que enfocarnos en una oración en el Espíritu. No podemos enfocarnos en una oración carnal, en una oración dividida de la voluntad de Cristo. Así que en esta noche quiero dejarte esto. La oración en el Espíritu es aquella que nos guía al propósito y a la voluntad de Dios. La oración en la carne es la que exalta al hombre para separarnos de Cristo. Uno de los principios fundamentales de la oración es nosotros, en un momento dado, después que hemos hablado, detenernos para escuchar lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Porque la oración es una conversación que nosotros tenemos con el Padre. Y en una conversación debe haber un emisor y un receptor. Y en un momento nosotros somos emisor. Pero debemos de detenernos para recibir lo que viene de Dios para nuestra vida. Y lo que viene de Dios para nuestra vida siempre es bueno, aunque nosotros no lo veamos así. Así que yo quiero que tú sepas que Dios está contigo y Él quiere que tú puedas buscarle a Él de todo corazón y hacer una oración que te acerque al propósito del Padre. Una oración que te acerque al propósito de Dios. Una oración que te unifique con el Espíritu Santo de Dios. Así que Dios te bendiga mucho, Dios te guarde y tu hermano pastor Antonio Polanco se despide. Dios te bendiga. Aleluya. Transmitiendo para Radio Fuego de Dios Network C.W.World desde California, Argentina, República Dominicana, Salvador, Guatemala, México y expandiéndonos para llevar el nombre de Jesucristo a las naciones y sea proclamado el mensaje de amor, el mensaje de salvación. WhatsApp 6616-235839. Gloria a Jesús. Padre, bendice cada una de las vidas, Señor, que pudieron escuchar esta transmisión, Jesús. Padre de la gloria, manifiéstate